Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla de nuevo. Buenas noches. Voy a colocar por acá lo que aparece en el móvil. Yo no sé cómo quedará grabado en el video porque puede ser un video para la universidad, una materia de la universidad y pasé lo que me aparece de las imágenes suyas y la mía del Zoom a un lado diferente y resulta que siempre queda grabado arriba a la derecha. Entonces yo pensaba que cuando uno la pasaba para el otro lado sí queda grabado en el Zoom y puede ser que haya quedado atravesadas las imágenes. Igual de todas formas, ahí está la información, está lo que se habló. Vamos a ver sobre los escritos o hablar sobre los escritos que son la tercera o que es la tercera parte de la Biblia según la clasificación del Antiguo Testamento, según la clasificación de los hebreos. Esta es la unidad 7, la última unidad del módulo, solo los escritos. El contenido se presenta el concepto de sabiduría y los libros dentro de este género literario sapiencial que se le llama. El Megillot, que son unos libros que ya los vamos a ver, por rollos, porque antes eran rollos, que se utilizaban en las fiestas especiales del pueblo de Israel, y se analiza el ministerio de Esdras y Nehemías también en cuanto a la relación progresiva con primera y segunda de Crónicas. Como objetivos tenemos el concepto de sabiduría en Israel, estudiarlo, eh, ver la importancia de la legislación divina para el pueblo, lo que vimos con el Pentateuco, ellos tenían que vivirlo, identificar el Megillot, ya hablé qué es, y analizar el contenido y cosmovisión teológica del pueblo luego del exilio, a partir de lo que se ve en Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Los ejes problemáticos, que no son tan problemáticos, sino más bien para entender un poquito más, es cuáles son las características de la poesía israelita, cómo se define la cultura en Israel y quiénes son considerados sabios. eh, ¿Daniel es profeta o no es profeta? Y fueron totalmente positivas las reformas de Esdras y Nehemías. Eso ya es más concepto personal. Bíblicamente hablando, son enfocadas como positivas. No se puede decir que el autor bíblico, humano, inspirado por el Espíritu de Dios, dijera que fueran negativas. Siempre las muestra como positivas. Pero ya lo otro es opinión nuestra. Temas: introducción a los escritos, el género poético, los salmos, la lectura. Hay una lectura que solamente vamos a mirar los títulos para reflexionar sobre ellos, sobre la sabiduría y la literatura sapiencial. Hay preguntas de repaso que no vamos a ver, queda para que ustedes las puedan mirar. La sabiduría en Israel, se vuelve a hablar sobre eso y se habla del libro de Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Daniel, Esdras y Nehemías. Ahí cuando habla de la sabiduría en Israel, no, está bien. Eso es un comentario sobre ese tema. Y bueno, y al final Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Los escritos son los Ketubín. Eh, Son la tercera sección, ya lo comentamos, pero hay que recordar algo muy importante. Yo no me traje mi Biblia física acá, que lo hemos comentado, pero que vale la pena recordarlo en la medida que se vuelvan a decir las cosas, pues quedan grabadas en nuestra mente. Y es que en la mentalidad judía habían formas de presentar los tres grupos de libros del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los escritos, la Torá, el Nevi'im y el Ketubim, que al nombrarlo en conjunto por las siglas de cada nombre se le llama Tanakh, por Torá, Nevi'im y Ketubim. Cuando se nombraban, podría que se nombraran con esos, valga la redundancia, nombres o calificativos, o que se dijera, en vez de, por ejemplo, decir Torá, se dijera Moisés o los libros de Moisés. A Moisés tienen, léanlo, le dijo Cristo, o dice Cristo que se le dijo en la parábola que él narró de Lázaro y el rico, al rico cuando estaba ya en el lugar de tormento. A Moisés tienen. Y cuando dice a Moisés tienen, quiere decir a la ley de Moisés o a los escritos de Moisés, primeros 5 libros que nosotros llamamos Pentateuco. Y cuando se refiere a los salmos, perdón, a los escritos, puede que
ya no se diga solo los escritos, sino que se diga salmos. Incluso como plantea aquí el módulo, puede ser que en la mentalidad hebrea se vea como principal dentro de los escritos, todos los que ya vimos que, que los conforman, a los tres primeros, a Salmos, Job y Proverbios. Entonces no es raro que en Lucas 24:44, que es lo que estaba buscando aquí en la Biblia, diga que Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, les dijo a los del camino de Maús cuando se apareció a ellos resucitado, el resucitado, dice, estando aún con vosotros, que era necesario, es decir, antes de que lo crucificaran, estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Fíjese en esto, en la ley de Moisés, en los profetas, hasta ahí va bien, Torá de Moshe, profeta sería que Nevijín, y no dice, y en los Ketubim, sino dice en los Salmos. ¿Por qué? Porque Salmos es el primer libro que aparece dentro de los Ketubim. Entonces fíjese que esa era una forma de expresarlo, podía mencionar solo el autor, como en el caso de Moisés, sobre la ley o sobre los libros de Moisés, o podían mencionar el libro inicial, especialmente con los escritos, porque Salmos es un referente para los escritos, sobre todo por la literatura poética de los primeros escritos. Entonces ahí vemos cómo Cristo mismo lo ratifica, ley de Moisés en los profetas y en los Salmos, Lucas 24:44. Pero como plantea acá el módulo, muy probablemente la primera sección también era representativa, no solo los salmos, sino salmos, Job y proverbios. La otra división importante es la de los Megillot, que vienen siguiendo estos tres primeros, salmos, Job y proverbios, división dentro de los libros llamados escritos, que son los Megillot, de nuevo, ya lo dije, repitámoslo, son rollos de 5 libros cortos que se citaban en ciertas fiestas judías principales. Eh, ¿Quiénes son o cuáles son? De Ruth, se citaban el día de Pentecostés, Cantar de los Cantares de Salomón en el octavo día de la Pascua, Eclesiastés se citaba en el tercer día de la fiesta de los tabernáculos, Lamentaciones en el noveno día debe ser de Abib, entre julio y agosto, en señal de congoja por la destrucción del templo de Salomón, que Lamentaciones uno lo podría ver pegadito allí a Jeremías, pero lo citaban por aparte, y Esther en el día del Purim, que es apenas lógico porque esa festividad nace de lo que sucedió allí en el libro de Esther. La otra sección de los escritos se completa con los libros de Daniel, Esdras y Nehemías. Bueno, aquí no aparece primera y segunda de Crónicas, que viene después, junto con esa última sección, Daniel, Esdras y Nehemías. Ahí faltó primera y segunda de Crónicas. Y esos son todos los escritos. De todos esos podríamos decir que Daniel debería estar dentro de los profetas, que es lo que se preguntaba al principio del módulo, pero realmente ellos lo consideran dentro de los escritos, al parecer por su gran contenido histórico, aunque fuera profético histórico, pero registra mucho de la historia de Daniel y la historia posterior de los diferentes pueblos. Eso sería como una especie de explicación. El género poético tomado de Descubre la Biblia. Yo no sé si es este mismo libro porque es muy parecido. Tengo un libro aquí, Introducción del Antiguo Testamento de Casa Bautista de Publicaciones. El del 96. Este me lo dejó el pastor anterior de la iglesia. Y se parece mucho a lo que contiene iniciando precisamente los escritos con un análisis de la poesía o el género profético. Aquí habla de los estiquios, o se le llama estico. Significa línea. La poesía hebrea tiene, aquí dice que hay una cosa especial para resaltar, es el paralelismo, ya vamos a ir para allá. Y hay esticos o líneas o versos que cada mitad se le llama monostiquio, que también se les conoce como monostiquio, perdón, cada uno, pero que cada mitad del monostiquio o estico se le llama mistiquio, porque es la mitad. Pero son lo mismos que nosotros llamaríamos como verso. Pero ya vamos a hablar sobre el paralelismo. Antes, aquí en este libro resalta el hecho de que de lo que nosotros conocemos de la poesía hebrea sí tiene la rítmica o el ritmo, pero no tiene la rima o la
consonancia o el sonido similar al final de las frases, de los hemistiquios o de cada mitad del verso. Sí, pero sí tiene ritmo. ¿Qué es ritmo? Pues que tengan una misma cadencia, una cantidad de sílabas similares, una línea y la otra. Eso sí lo tiene. No lo descubre acá, no lo dice acá, pero eso sí lo tiene. Pero rima no hay rima sonora. Como decía, creo que la vez pasada, rima sí hay, pero rima, no se lo dije en un devocional. Rima semántica de significado. Lo que hace es que una cosa suene parecida a la otra en significado, no en el sonido. Y eso parecido entre una y la otra en significado, pues se le llama paralelismo. ¿Qué son paralelos? Dos líneas paralelas son las que van en el mismo sentido. Esto es paralelo, pues lo más parecido es paralelo. Esto sería perpendicular, que se cruzan. Y puede que no sea totalmente perpendicular a 90 grados, pero que se crucen en algún momento. Paralelos que nunca se cruzan, van juntas y la una es como espejo de la otra. Se parecen. Entonces, paralelismo habla de parecidos entre una y otra parte del verso o del proverbio. De hecho, ya vamos a hablar ahorita de algunos términos especiales que aparecen acá. Un ejemplo es Proverbio 16:25. Y ahí aparece otro texto que es un salmo. Pero ¿quién tiene por ahí Proverbio 16:25 para leerlo? ¿Alguien tiene Proverbios 16:25? ¿Ninguno lo tiene? 25. Sí, pastor. Listo. Dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Muy bien. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de De muerte. muerte. Tremendo. ¿Qué está haciendo ahí? Una comparación. Esta comparación lo que está haciendo es comparando una cosa con otra totalmente diferente, pero haciendo una comparación. Están en paralelos y el uno le parece bien el camino, el otro es camino de muerte. Camino que parece bueno, camino que produce muerte. Te voy a buscar por acá para poder también mirar en línea los versos en línea. Entonces, ajá. Voy a mirar bueno, esto que aparece acá, sí lo van a ver ustedes porque está acá. Aquí apareces con el Salmo 19:1, ya lo conseguí porque también estaba pensando qué sección es esa. Salmo 19:1. Dice, el versículo completo es, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. No está metiendo ahí el título, ya vamos a hablar sobre eso en los salmos, los títulos, los subtítulos y demás, las clasificaciones, sino solo el verso como tal. El estico por lo general es solo el versículo. Entonces tiene dos hemistiquios o partes, la A y la B. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí ya no está diciendo algo contrario, le vamos a ver la clasificación de estos paralelismos, sino que está diciendo es lo mismo, pero con diferentes palabras. Cielos es igual a firmamento, contar es igual a anunciar, aunque no sea exactamente lo mismo, porque una palabra dice exactamente lo mismo que la otra, pero se parecen en función, son sinónimos de función allí. Y la gloria de Dios es como la obra de sus manos. Dios se glorifica, o se da a conocer, o se muestra como Él es a través de lo que Él hace. Entonces hay un paralelismo. Y esto nos sirve mucho para la explicación de los textos bíblicos. Y por favor tengan en cuenta este tipo de contrastes o comparaciones. Contrastes cuando son diferentes, comparaciones cuando son similares. No solamente dentro de la literatura sapiencial o literatura poética, la una no es exactamente lo mismo que la otra, pero van muy unidas, sino dentro de toda la literatura del Antiguo Testamento y también del Nuevo, porque quienes escriben el Nuevo también son judíos.
y siguen con esta costumbre de hacer comparaciones. A veces son 3, 4 versículos que tienen un tema y el tema de los otros 3, 4 versículos es el paralelo. Y no es un estico completo o un versículo, sino que manejan así los temas, hacen contrastes. Por ejemplo, en las narraciones, yo encuentro un contraste cuando se viene hablando de José, después el hijo de Jacob, después de que fue esclavo, viene la narración, perdón, fue vendido, luego fue esclavo y luego terminó siendo esclavo, acusado de haber violado o atentado o intentado violar a la mujer de su patrón. Y vemos cómo el texto bíblico muestra en ese capítulo que él se contuvo y no cedió ante las peticiones sexuales pecaminosas de la mujer de su patrón por no pecar contra Dios y contra su amo, contra el esposo de la señora. Pero inmediatamente después se rompe la historia. Y luego de que se rompe la historia en el siguiente versículo y narra algo de Judá, su hermano, al siguiente, perdón, siguiente capítulo, un capítulo de después, vuelve otra vez y retoma la historia con José. Y al parecer lo que sucede allí, ya dentro de una narrativa larga, es que hace un contraste entre la santidad para Dios que guardaba José en este ámbito sexual y la baja moralidad o santidad o dependencia de Dios en el sentido sexual que tuvo su hermano Judá cuando se acostó con la mujer de uno de sus hijos, al que él no quería darle al otro hijo, porque ya se había muerto uno con ella, tenía que, según la ley del levirato, dárselo al siguiente, y también se murió y no se lo quería dar al siguiente. Entonces ella se hizo pasar por prostituta, él accedió a ella y la embarazó y quería matarla porque se dio cuenta que estaba embarazada, pero él no sabía que era ella porque ella se había ocultado su rostro y luego se dio cuenta que él mismo era el que la había embarazado. Entonces, como que hay un contraste allí, ya en dos narraciones, entonces siempre busquen esos paralelismos, tanto en versículos como en capítulos, capítulos enteros o secciones enteras de libros. Es la forma como piensan los autores bíblicos porque eran del Oriente. Aquí pensamos más en sentido lógico, es decir, orden de uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ellos piensan en sentido no lógico, sino analógico, de comparaciones. Espero que eso sirva para la literatura poética y para toda la Biblia. Eh, Analogías son comparaciones. Por contraste o por similitud se comparan dos cosas. Entonces, la relación entre los dos segmentos recibe el nombre de paralelismo. Ya he explicado por qué. Del que se distinguen tres clases de paralelismo. Aquí aparecen. Está el paralelismo sinónimo, el paralelismo sintético, el paralelismo antitético. El sinónimo, vimos el ejemplo, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque la palabra sinónimo para nosotros significa que tiene el mismo significado. Recuerde que aquí se juega no con los sonidos, sino, a veces sí, pero muy pocas veces en el original, en el idioma original, lo que siempre ellos juegan es con los significados. Entonces, significa lo mismo, un verso, una parte del verso que la segunda parte del verso. El primer hemistiquio o hemistiquio A significa lo mismo que el hemistiquio B. Lo vimos en el Salmo 19:1. Repite lo que dijo, la segunda parte lo que dijo en la primera parte. El paralelismo sintético, perdón, vamos al tercero de una vez. El antitético es el que dice lo contrario. Ya lo vimos cuando es un contraste, lo dije, pero aquí hay un ejemplo. Antes de ver el segundo, pues veamos el otro que ya comenté, el tercero. El antitético. ¿Por qué antitético? Porque anti es contra, la tesis contraria o el postulado contrario. Ahí aparece Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios 28, 1. Aquí lo tengo. Entonces, comparto por acá la pantalla de la Biblia online. Permítame, miro por acá. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ese sería el primer hemistiquio. Más, y casi siempre este más es lo mismo que pero,
Y casi siempre un pero es lo contrario. Estaba contento, pero se me dañó el día. Cuando hay un más, siempre hay un paralelismo contrario o antitético, como le llamamos acá más técnicamente. Dice primera parte, huye el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está confiado como un león. A ver, aquí hay otras cosas que no vamos a ver, pero que se pueden profundizar mucho. Y es que no necesariamente la primera parte va con del primer hemistiquio, va con primera parte del segundo, y la segunda parte del primer hemistiquio va con la segunda parte del segundo hemistiquio, o del hemistiquio B. Eh, pero en este caso sí, a veces se cruzan. Y aunque sean paralelismo antitético o sinónimo, a veces se están cruzando las partes. ¿Alguien me puede decir qué es lo contrario a huye el impío de la primera parte a lo que aparece en ese mismo versículo en la segunda parte? ¿Qué es lo contrario de que huye el impío? Si alcanzan a ver allí, ¿cierto? En la pantalla. Permanece. Permanece. Ujú. Permanece, dice Gabriel. Bueno, en este versículo, tal vez en la versión suya, permanece. ¿Qué versión tiene ahí, Gabriel? No, la que tiene está ahí. Ah, ya. Porque aquí no El aparece versículo 2. Ah, ya. Sí. Pero solamente que es en el 1. En el 1 quedémonos, por favor. Lo contrario de huye el impío en el mismo versículo 1 que es. Antes de huye el impío. Lo contrario del impío en el versículo 1 que es. Justo. Ajá, el justo. Allí está. Ayer veíamos en un grupo de horas, grupo familiar, una red familiar, aquí en Bucaramanga, el Salmo 1. El Salmo 1 hace un contraste entre los malvados y los justos. Los malvados son como el tamo que arrebata el viento, los justos son como árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuya hoja no cae, da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Son contrastes, contraste entre el impío y el justo. ¿El impío qué hace? El impío huye. ¿Y qué es lo contrario que hace el justo en el versículo 1? Está confiado. Eso es lo contrario. Gracias, mi padre. Entonces, si vemos que la primera parte del hemistiquio o de la primera mitad del versículo 1 tiene el mismo orden de la segunda mitad del versículo 1, pero también al mismo tiempo es de contraste o antitético porque la primera mitad es lo contrario de la segunda mitad. Y aunque parezca raro, lo contrario de que nadie lo persiga sin que nadie lo persiga, es decir, huye solo por el hecho de su pecado. Y eso va para un análisis. Esto sirve para una prédica y este es análisis de contrastes o similitudes de las dos partes de un versículo o de una sección de la Biblia que vienen en paralelismo, sirve para todo el análisis de la Biblia y para exponerla mucho mejor cuando se esté predicando, no simplemente pasar por encima, porque ellos lo pusieron así de una forma que tuviera sonoridad no a nuestro oído, sino a nuestra mente, en significado, es para eso que lo hicieron, y por eso es que lo escribían de esa manera. Entonces, sin que nadie lo persiga, quiere decir que no hay nadie que lo esté buscando, mientras que el otro está confiado como un león. Fíjese que acá nadie lo persigue, pero un león perseguiría, y eso ya es un poquito de profundización, a una persona externamente y debería huir, pero este ni siquiera lo persigue un león, pero este no solamente es que no lo persigue un león, ni hay nadie que lo persiga, sino que él mismo es como un león, que más que ser perseguido es el que persigue a las presas. Entonces ahí está el contraste. Igual siguen existiendo, mira aquí la partícula más, hay secciones completas como este capítulo donde vienen versículos de contraste, aquí también la partícula más o versículos de paralelismos antitético, lo contrario. Aquí también el versículo 7 la partícula más, y como Gabriel anotaba, el versículo 2 vuelve y aparece también un contraste en la partícula más y maneja el mismo tema. Puede ser, y algunos manejan el hecho de que hay
versos que están conectados todos en un mismo tema. A veces solo es un versículo que tiene ese tema, a veces hay varios versículos con el mismo tema y lo presentan con paralelismos en cada versículo, pero el mismo tema con ejemplos diferentes. Por ejemplo, aquí hay otro contrario: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Entonces, si hay un contraste, el contraste es entre la rebelión de la tierra y el hombre entendido. Entonces, entendemos que aquí hay otra figura literaria. La tierra no sería la tierra física, el polvo o el planeta Tierra, sino serían los habitantes de la tierra, que son los que se rebelan. Entonces, la rebelión de la tierra sería el contraste contra el hombre entendido. Incluso hay un contraste, puede ser que muchos se rebelen, pero si hay uno solo que entienda y sea sabio y camine conforme a la voluntad de Dios, hay diferencia en el ambiente. Dice aquí, sus príncipes son muchos, todo el mundo quiere gobernar, mientras que aquí dice permanece estable. Entonces, si es contrario, quiere decir que lo primero está hablando de que todo el mundo busca hacer lo que le da la gana y todo el mundo quiere ser gobernante, mientras que aquí permanece estable porque todo el mundo se somete o se sujeta y se tranquiliza en medio de la comunidad. Entonces, eso nos sirve a nosotros para análisis. ¿Listos hasta ahí? Muy bien. Hay otros paralelismos de contrastes también, por ejemplo, o antitéticos. Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es el versículo final del Salmo 1. Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Entonces, hay el contraste entre los dolores del impío y la misericordia para el que espera a Jehová. Fíjese, y en este, me quedan solamente 10 minutos, en este que sería bueno verlo, se cruzan las partes. Regálame un segundo acá. Se cruzan las partes. Y lo pongo acá compartido en pantalla porque es mucho mejor para uno tener claridad sobre el asunto. Este es el Salmo 32:10. Busquemos acá el Salmo 32. Para que quede ilustrado. Entonces, si en el versículo 10 del Salmo 32 hay un contraste entre la primera y la segunda parte, dice, muchos son los dolores para el impío, y uno ya sabe que con el conector que es más, que es lo mismo que un pero, ellos decían más en el español antiguo, en el que se tradujo la versión Reina Valera del 60, ahora en nuestro español más moderno decimos pero, no decimos tanto más, sobre todo aquí en Latinoamérica. Uno sabe que es un contraste entre esta primera parte, o una antítesis, o un paralelismo antitético entre esa primera parte y esta segunda. Entonces, obviamente, ya entendemos que el impío está contrastado con el que espera en Jehová. Pero si se dan ustedes cuenta, el impío aparece al final de la primera mitad y el que espera en Jehová al principio de la segunda mitad. Entonces esto también se puede dar, esto no lo dice el manual, esto lo digo yo, porque aquí se pueden hacer muchos análisis. Está cruzado, pero sigue siendo un paralelismo antitético porque hay un contraste entre la primera parte y la segunda, resaltado por la partícula más o por la palabra más. Pero lo que se dice al final de la primera parte está al principio de la segunda parte. Y lo que se dice al principio de la segunda parte está contrastado con lo que dice al final de la segunda parte. Están cruzados como en X. Si lo pusiéramos el uno sobre el otro, lo podríamos ver como cruzados. Muchos dolores, que está al principio, se contrasta con ser rodeado de misericordia. Para el impío o el impío del final del primer hemistiquio, se contrasta con el que espera en Jehová del segundo hemistiquio, que está al principio, no al final del hemistiquio. Entonces no siempre está en orden, pero no quiere decir que no sea un paralelismo de contraste. Claros hasta ahí, hermanos, esto es básico y quería hacerlo hoy porque tenemos el espacio, el tiempo, no son muchos libros para ver, lo podemos seguir viendo mañana con el favor de Dios y terminarlo mañana tranquilamente, pero hoy quería y quiero que tengamos un poquitico la literatura primeramente poética, luego miramos la sapiencial. Preguntas hasta allí, ¿se entiende, hermanos? Sí, señor. Listo. Entonces, el uno es sinónimo, el primero, el último es antitético y el de la mitad es sintético. No quiere decir que no tenga tesis por la palabra partícula sin, sino que sintetiza la tesis. Puede ser que la afirme
la aclare, la argumente. Yo prefiero casi siempre verlos cuando amplía o profundiza lo que ha planteado la primera parte. Ahí habla de los 3 primeros versículos. De nuevo, en el sinónimo dice lo mismo en el primero y en la segunda mitad del verso. En el antitético dice lo contrario, la antítesis, pero en el sintético no solamente dice lo mismo, sino que la segunda parte amplía, profundiza o aclara la primera parte. El Salmo 23:1, versículo 1 al 3, lo pone allí incluso, dice que hay un paralelismo, este manual, un paralelismo sintético. Pues vamos a ver si lo tiene realmente. Elegimos capítulo. A ver, acá Salmos. Ay, se trabó esto acá. Me encanta que podamos ver. Lo que pasa es que como yo transmito acá, antes transmitía de los computadores míos, bueno, míos no, de la iglesia, y ahora transmito el computador de la empresa en la que trabajo y en ese no puedo estar descargando cosas, pero tengo unos programas ahí descargados para poder ilustrar la palabra de Dios. Y es que uno viendo como que se ilustra un poquito más y las clases así, pues ya que uno no tiene tablero, pues se hacen un poquito más sencillas de entender. Acá tengo el Zoom para compartir pantalla. Nos quedan 5 minuticos para terminar de ver este concepto. Que quede claro los 3. Dice Salmos 23:1, que seguramente lo saben ustedes de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ellos dicen acá que a veces no solamente es de 2 partes, sino puede ser hasta de 3 partes un verso. Acá dice que lo que dicen ellos es que esto es un paralelismo sintético porque la primera parte, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es ampliada en la segunda y tercera parte. En la segunda parte dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso es lo que no me va a faltar, me va a tener pastoreado, descansado, y además profundiza más en el 3 porque ya no solamente habla de aspectos físicos que ilustran la obra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, con lo que hacían los pastores con las ovejas, lo ilustra para nuestra vida, sino que en el 3 ya propiamente se mete con el alma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí ni siquiera hay 2 partes, sino hay 3. Y entonces lo que hace es dar la primera enseñanza para luego profundizar en la segunda y la tercera. No es que esté exactamente igual, sino más profundo, aclarado, ampliado el concepto. En ese paralelismo sintético, Salmo 77:15 también es un buen ejemplo. Ahí otra vez se me fue. Salmo 77:15. Se dan cuenta que estamos en Salmos, Proverbios, toda esa literatura es poética y nos sirve entenderlo así. De esto hay todo un trabajo, ¿no? El primer instituto bíblico en el que yo estuve una denominación, que en ese no terminé porque continué, fue independiente y luego estudiamos en otros institutos, nos ponía el profesor a sacar trabajo del semestre. Saque todos los paralelismos que hay en Proverbios y diga dónde hay antitéticos, sintéticos y sinónimos. Entonces, yo puse fue el Salmo 15. Salmo 77:15. Ay, alcanzamos a verlo, nos da el tiempo. 77. Dice el Salmo 77, el versículo 15. Fíjense que ahí está clarito también la explicación, en el sentido de que esa explicación, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Está hablando de que Dios, hay otras figuras poéticas que no vamos a poder ver, como las hipérboles, las metáforas, los símiles, las personificaciones, pero bueno, aquí está haciendo una personificación diciendo que Dios, o un antropomorfismo, que Dios tiene brazos, Dios no tiene brazo, pero brazo significa que Dios es poderoso. Con su poder Dios redime a su pueblo. Incluso eso también es un antropomorfismo, porque la redención era entre hombres que uno pagaba por la libertad de la esclavitud del otro, eso era redención. Pero bueno,
significa que Dios liberó a su pueblo como si hubiera pagado por ellos, los liberó y está hablando de lo que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero luego la segunda parte no repite lo mismo, ni tampoco dice lo contrario, sino que profundiza lo primero, lo explica. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Qué quiere decir aquí? Especifica quién es el pueblo de Dios. Los hijos de Jacob son los israelitas, los hijos de José, los que precisamente fueron cabeza del pueblo de Israel para ser bendecidos por Dios. Entonces está diciendo que la redención que Dios hizo fue para los israelitas y la continúa por medio de los descendientes de José. Profundiza el concepto. Eso es paralelismo sintético, pero siempre hay paralelismo. Por lo general, el paralelismo, si no lo encuentran, no lo ven, tal vez porque estamos un poco perdidos. Hermanos, nos vemos ahorita a las 8 con el favor de Dios. Esa es apenas una pequeñita clase. Nos vemos y continuamos ahorita a las 8. ¿Listos? Dios los bendiga.